Hola, muy buenos días. Hoy os propongo una ruta por el Vallés Oriental y parte del Maresma, con desayuno espectacular en un restaurante de Mataró, muy conocido por su buen pescado. Como siempre, antes de ir a desayunar, haremos una pequeña ruta, una ruta de unos 90-100 kilómetros por el Vallés Oriental y al final acabaremos en Mataró. Para llegar a Mataró, viniendo de Barcelona, cogeremos la C32 y luego nos desviaremos hacia la C60, dirección Granollers. Luego, una vez cogida la C60, antes de llegar a los túneles hay una salida que pone Dos Rius, que es la B510. Esta misma carretera nos lleva hasta Llinars del Vallès. Una vez en Llinars encontraremos un semáforo donde podemos girar a la derecha o a la izquierda. Giraremos a la derecha y luego cogeremos la BP 5107 dirección Sant Antoni de Vilamajor, La Garriga. Luego, una vez en La Garriga, tenemos dos opciones: coger la Nacional 152Z dirección Granollers o la C17, que es la autovía de la Ametlla, y de allí pues para Mataró. Los datos de la ruta de hoy son los siguientes: 93,6 kilómetros, 1 hora y 39 en movimiento, consumo de 2,8 litros a los 100 y 51 kilómetros de velocidad media. Si venís de Barcelona, haréis unos pocos kilómetros más. Yo es que vengo de la zona del Maresma y hago menos kilómetros, pero yo siempre las rutas las pongo viniendo de Barcelona. Luego ya habéis de sumar los kilómetros de donde vengáis vosotros. La ruta de hoy es una ruta cortita y es una ruta que está muy bien para la gente que sea de Barcelona o de cercanías, porque son rutas que están muy cerca de Barcelona y al mismo tiempo tienen paisajes muy interesantes, ¿no? Entonces, estas carreteras evidentemente son mucho más, se circula mucho más que en carreteras apartadas, ¿no? Son carreteras con más tráfico, pero son carreteras que están muy bien para hacer rutas en moto. De hecho, mucha gente las utiliza pues para lo mismo que he hecho yo hoy, por ejemplo, ¿no? Hacer una escapada de 1 hora y media, 2 horas o 3 horas máximo y te lo pasas bien. Te quitas el gusanillo y estás cerca de casa y está muy bien. Además, si quieres hacer la ruta más larga, estas carreteras conectan con carreteras que llevan a la zona de Vic, a la zona del Montseny, por lo tanto dan mucho de sí. Es decir, o puedes hacer la ruta corta o puedes hacer la ruta larga simplemente siguiendo las carreteras secundarias que hay para llegar a todos estos sitios. Y lo bonito de esto es que normalmente, sobre todo en la zona de Barcelona, no conocemos las carreteras secundarias. Siempre vamos por las grandes vías, ¿no? Entonces, muchas veces estas zonas son desconocidas para la mayoría de la gente, que está acostumbrada pues a ir pues por la AP7, por la C32, por las autopistas de gran capacidad. Además, estas carreteras son muy agradecidas de hacer en invierno, porque sí que es cierto que la temperatura baja, pero al estar cerca del mar no baja mucho la temperatura. Entonces, abrigándote muy bien, es muy difícil llegar a los 0 grados, ¿no? En estos sitios. Entonces, abrigándote bien, pues se pueden hacer todo el año.
Así como en otros vídeos os he aconsejado que según qué carreteras no vayáis en invierno por el tema del hielo y la niebla, etcétera, etcétera. En estas carreteras se puede ir todo el año. Normalmente, a ver, yo sinceramente, yo he ido por estas carreteras a -2 grados, pero ha sido en tiempo de mucho frío, es decir, con olas de frío, ¿no? Pero normalmente no se suele llegar fácilmente a los 0 grados. Otra ventaja que tienen estas carreteras que están tan cerca de Barcelona es que al estar cerca de una gran ciudad, pues tienen vías rápidas en todas partes. Entonces, si quieres acortar la ruta y llegar pronto a casa, pues coges la vía rápida y en un momento te plantas en casa. Además, son carreteras aptas para hacer con cualquier tipo de moto. Por ejemplo, una 125 en este tipo de rutas se pueden hacer perfectamente. Es decir, no hace falta ni una 300, ni una 500, ni una 1000. Con una 125 se hacen perfectamente y tardas lo mismo que tardarías con una moto de gran potencia. Y ahora cambiando de tema, el otro día comentándole a un amigo que, bueno, que yo era de hace años aficionado a ir en la moto a desayunar y todo esto, y que ahora había creado este canal y que estaba colgando vídeos enseñando a la gente sitios para ir a desayunar y rutas en la moto, me comentó un tema que yo no había pensado, y es que me dijo, pero esto sale muy caro, ¿no? Dice, esto que haces cada semana de irte a desayunar y grabar un vídeo cada semana tiene que salir muy caro. Y claro, yo le dije, hombre, no, caro no me sale, pero no me sale por el tipo de moto que voy y a los sitios donde voy a desayunar. Y esa conversación me llevó a pensar que, bueno, yo siempre os digo que tal sitio se come muy bien, que es muy económico, y no hablo nunca de los precios, ¿no? Y entiendo que, claro, evidentemente, si tú llevas una moto muy grande, muy potente, según el desayuno que te metas, pues te puede costar la excursión muy cara. Entonces, aunque estés muy bien de dinero, gastarse 50 pavos en una ruta, pues no hace mucha gracia a nadie, ¿no? Entonces, se trata de buscar restaurantes que se coma muy bien por un precio muy bajo, ¿vale? Entonces, quiero dejar claro que todos los restaurantes que os recomiendo se comen muy bien y muy barato, ¿vale? Por ejemplo, hoy en el restaurante que he ido hoy, que es de pescado, pescado muy fresco, me he comido unas mairas rebozadas, o sea, fritas, con pan con tomate, una copita de vino blanco y un café con leche, y me ha costado 15 euros. Pero eso es caro, porque el otro día, por ejemplo, que fui a Pinós, me comí una butifarra a la brasa con pan con tomate, un café con leche y una cerveza, y me costó 8 euros. Entonces, claro, aquí la importancia de llevar una moto de baja cilindrada que consuma poco. ¿Por qué? Porque a mí la excursión de la semana pasada, que hice 279 kilómetros, con una moto grande me hubiera costado pues 20 pavos de gasolina mínimo, o 30 pavos de gasolina mínimo, mientras que con la mía, a lo mejor, como mucho, me gastó 8 euros, 9 euros, no me gastó más, por decir algo, ¿no? Yo la media de dinero que me suelo gastar en cada salida que hago suele estar entre 15 y 20 euros, no más. Y ya te digo que desayuno muy bien, ¿eh? Hay días que me como unos pies de cerdo, otros días me como
unos callos, otros días me como un bocadillo, si me apetece un bocadillo me como un bocadillo. Es decir, voy haciendo diferentes cosas, ¿no? Voy comiendo diferentes cosas. Hoy me ha apetecido pescado, he ido a comer pescado. Es decir, soy de comer y a la hora de comer lo que busco es comer bien. Y el precio para mí es muy importante, porque comer bien caro es muy fácil. Lo que es difícil es comer barato y comer bien. Luego, otra cosa que me gusta de estos sitios es que suelen estar en zonas rurales y bueno, son zonas que, o sea, lo llevan normalmente familias completas, ¿no? O sea, es decir, muchos de estos restaurantes lo llevan el padre, la madre, las dos hijas y la abuela en la cocina. O si la abuela ya, por desgracia, ya no está, pues la madre que ha heredado la cocina de la abuela. Y la verdad es que te llegas allí y te tratan súper agradablemente, con una amabilidad brutal. eh, bueno, y esto es una cosa que se está perdiendo. Entonces, a mí me gusta ir a estos sitios porque de alguna manera contribuyo a que estos sitios no desaparezcan. Porque ahora, pues claro, cada vez hay más competencia, la juventud no suele hacer estas salidas y ir a gastarse el dinero desayunando por la mañana, y con el rollo de las dietas y todo esto que se lleva ahora, que yo tengo una teoría, que es que para llegar a viejo hay que pegarse estos desayunos. Porque una cosa he visto, y durante estos años que he ido a desayunar de tenedor o de furquilla, como llamamos los catalanes, una cosa que he aprendido y que he visto mucho es que cuando entras en estos sitios, lo primero que ves es mucha gente mayor sentada en la mesa. Es decir, la gente mayor llega mayor porque come como tiene de comer, no tomándose un café y un croissant por la mañana. Y si no me creéis, fijaros a partir de ahora. Es decir, cuando vayáis a un sitio de estos, tanto sea en una gran ciudad como sea en un pueblo de montaña o en un pueblo marinero, es igual. Cuando veáis que a las 8:30, 9 de la mañana hay gente sentada en una mesa comiendo como Dios manda, fijaros en el rango de edad. La mayoría son gente de 70, 80 años o más. Y cuando me refiero a una gran ciudad es porque en las grandes ciudades también hay muchos sitios donde viven del desayuno. Aparte de muchos mercados municipales de Barcelona donde hacen este tipo de desayunos, pues por ejemplo en Barcelona se me ocurre uno muy céntrico que está en una calle muy céntrica de Barcelona, que es el Gelida. Ahora no me acuerdo la calle, entonces no querría liaros. Pero el Bar Gelida es un restaurante que solo hace desayunos, me parece que no hace ni comidas. Solo me parece que abre a las 6 de la mañana y a la 1 del mediodía ya cierra. Me parece, ahora mismo no me acuerdo, pero lo hace así. Entonces, ese restaurante es la hostia lo bien que se come y lo barato que se come. Y lo bueno lo que llama la atención es que llegas allí a la hora que llegues, es decir, llegues a las 8, a las 9 o a las 10 de la mañana y está lleno de gente, y toda la gente que está allí es gente mayor. Pues nada, perdonar esta apología que he hecho del atracón en un canal supuestamente de rutas en moto, pero es que me gustaría dejar muy claro que para mí la ruta en moto es importante, pero sin el desayuno perdería toda la gracia. No es solo un tema de motoristas, es decir, los ciclistas hacen lo mismo, es decir, se pegan una kilometrada y al final el rollo es ir a pegarse un buen desayuno. La ventaja es que ellos lo queman
y los motoristas no. Pero bueno, cada uno con su afición y lo bonito es eso, pasárselo bien, disfrutar de la vida y qué mejor disfrute que comer y vivir la vida con la moto, ¿no? En fin, muchas gracias por aguantarme. Perdonar si me hago pesado, pero bueno, yo me lo paso bien haciendo estos vídeos y espero que os gusten mucho y que algunos, como mínimo, los disfrutéis y disfrutéis de las rutas que os propongo. Pues nada, muchas gracias y hasta el próximo vídeo. Adiós.